Hola amigos y bienvenidos a este video donde vamos a ver los tránsitos que está pasando la Carta de los Estados Unidos en el momento en el cual asuma Donald Trump la presidencia, a ver si podemos entender mejor lo que está ocurriendo en ese país a nivel energético. Este video es la continuación del video que hice acerca de la astrología de la inauguración de Donald Trump o de la asunción de Donald Trump, que está en mi canal, lo pueden ver, seguramente salió uno o dos días antes que este. Iba a ser todo en un mismo video, pero me pareció que era muy largo, así que lo dividí en un par de videos. Y bueno, como saben, Donald Trump asume la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez el 20 de enero de 2025 a las 12 horas en Washington DC, en los Estados Unidos. Por lo menos esa es la hora en la que está pautada la asunción. Hay que ver cuál es la hora real. Y bueno, yo ya hice un análisis de toda la carta. Donald Trump llega con ideas como muy controvertidas, dijo, y con declaraciones muy controvertidas contra los inmigrantes, y dice que va a poner aranceles a los productos importados, y dijo también que Groenlandia, por ejemplo, tiene que pertenecer a los Estados Unidos porque le sirve a los Estados Unidos para su protección, ¿no? Y también, bueno, hizo todo tipo de declaraciones muy polémicas, ¿no? Que enojaron a sus propios aliados en Europa. Pero bueno, vamos a ver los tránsitos que está pasando Estados Unidos para entender un poco mejor qué es lo que está ocurriendo. Bueno, lo primero que podemos ver es que en esta carta, explico a los que no se entiendan, los planetas que están adentro en azul es la carta de los Estados Unidos. Recordemos que yo siempre tomo la carta de los Estados Unidos que tiene ascendente en Sagitario. Hay otra carta que le dan ascendente Géminis a los Estados Unidos, pero para mí es un país con ascendente Sagitario y esta carta funciona bien. Y así que podemos ver que en la casa 2 tenemos a Plutón, el Plutón original de los Estados Unidos en los 27 grados de Capricornio, y Plutón ya entró definitivamente en Acuario, con lo cual ya se concretó lo que sería el retorno de Plutón. Algunas personas dicen no pasó gran cosa con el retorno de Plutón, pero otras dicen, yo esto lo mencioné en el video pasado, que cuidado, porque si bien es cierto que la Carta de la Independencia de los Estados Unidos de 1776 tiene este Plutón a fin de Capricornio, todo el sistema político norteamericano tiene de alguna manera el Plutón en Acuario, porque el primer presidente norteamericano, que fue George Washington, juró como presidente en 1789 con Plutón en los primeros grados de Acuario, ¿no? Entonces es posible que las transformaciones plutonianas del retorno de Plutón todavía no hayamos visto el final de estas grandes transformaciones. Vamos a ver lo que pasa, ¿no? Después quiero señalar que me parece muy interesante que Neptuno está a punto de tocar el bajo cielo de los Estados Unidos, o la cúspide de la casa 4, ¿no? El fondo del cielo, como llaman algunos. Neptuno, cuando Neptuno toca un punto, de alguna manera nos hace idealizarlo, porque Neptuno es como el planeta del paraíso. Ahí sentimos que alcanzamos el paraíso a través de Neptuno en ese punto, ¿no? Cuando Neptuno toca Venus nos sentimos enamorados, ¿no? De como que encontramos el gran amor. Y bueno, obviamente después nunca es así, ¿no? Entonces Neptuno en el bajo cielo, ¿qué nos dice? ¿Qué significa el bajo cielo? Bueno, significa por un lado el pueblo, pero básicamente significa la tierra, significa nuestra patria, significa nuestra, ¿no? Idealizar lo que es nuestro, el país, nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestros orígenes, ¿no? Entonces esto es interesante porque explica mucho todo el nacionalismo que tiene Trump, y esta cosa de vamos a cerrar las fronteras, que no entren los de afuera, América solamente para los americanos. Quizás no dice exactamente esas palabras, pero el espíritu es un poco eso: vamos a poner un muro para que no puedan entrar los mexicanos, ¿no? La gente, todos los que no son como nosotros tienen que quedar afuera. Vamos a poner, digamos, lo mismo dice con respecto a la economía: vamos a cerrar la economía, no van a poder entrar extranjeros, el que quiera importar artículos va a tener que pagar mucho, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con esa idealización, y siempre Neptuno siempre es un hechizo, ¿no? Esa es la palabra que usa
Alejandro Lodi, mi colega. Recordemos que en la Argentina Marte, que representa entre otras cosas las Fuerzas Armadas, tiene un trígono a Neptuno. Entonces lo que ocurrió en la Argentina fue que siempre durante décadas y más de un siglo las Fuerzas Armadas estuvieron como muy idealizadas. La gente creía que los políticos eran corruptos y que los militares eran honestos y que eran la reserva moral de la patria. Entonces eso les sirvió a los militares para hacer dar golpes de Estado y tomar el gobierno y tomar el poder, y después bueno, al final se demostró que no había una diferencia moral entre los militares y los políticos. Los militares terminaban haciendo cosas iguales o peores que lo que hacían los políticos, ¿no? Y no solo en cuanto a corrupción, sino en cuanto a incapacidad, ¿no? Y entonces con Neptuno siempre pasa eso, hay como una idealización que después no tiene, digamos, los pies en la tierra, entonces no se demuestra, no se puede concretar. Pero bueno, cuando Neptuno transita por el bajo cielo de un país, siempre se da esa cosa de idealización de la tierra, ¿no? Y demonización un poco de los que vienen de afuera, que nos quieren quitar nuestra tierra, nos quieren quitar nuestras costumbres, nuestra forma de vida, ¿no? Toda esta cosa de lo que tiene que ver con la casa 4. Desde ese punto de vista, sin Neptuno, porque Neptuno en la astrología mundana significa mucho el sentimiento colectivo. Desde ese punto de vista es más comprensible por qué Trump, porque yo me equivoqué en decir que quizás ganaba Kamala Harris, como reconozco que lo dije, porque yo estaba viendo otros factores, pero el sentimiento tenía más que ver con el sentimiento patriótico, y Trump despierta más ese sentimiento con su discurso de Make America Great Again y todas estas cosas, ¿no? Bueno, el siguiente planeta es Urano, y Urano está entrando en la casa 6 de los Estados Unidos. Esto es muy fuerte porque recordemos que en la carta de Asunción la Luna estaba en la casa 6, y una buena parte del discurso de Trump tiene que ver con mantener o crear empleo en los Estados Unidos. Parece haber un miedo grande al desempleo, ¿no? Es decir, Urano está saliendo de Tauro, y Urano en Tauro trajo digamos, revoluciones en lo económico, ¿no? en lo financiero, y estamos entrando en un mundo nuevo. Es decir, ya no es esto, ya lo dije hasta cansancio, pero lo voy a repetir. Vinimos de 200 años de conjunciones Júpiter-Saturno en Tierra, lo cual trajo un modelo que tenía mucho que ver con estructuras muy rígidas, con los estados, las corporaciones, ¿no? Y entonces cuando uno conseguía un empleo, era un empleo para toda la vida, te gustara o no te gustara el empleo, ¿no? Y bueno, al ser conjunciones en tierra, lo material estaba exacerbado, la gente podía ganar mucho, comprarse casas, es decir, el objetivo de todo el mundo era comprar cosas materiales, ¿no? Ahora ya no estamos en ese sistema, digamos, estamos en un ciclo de aire que tiene que ver con la información, entonces va a cambiar, va a revolucionar todo el sistema en la cual trabajamos y creamos riqueza, ¿no? Y al entrar Urano en la casa 6, dice, bueno, acá es hora de revolucionar todo lo que tiene que ver con el empleo y el trabajo, ¿no? Y también, bueno, todo lo que tiene que ver con el empleo público, los servidores públicos, que eso era antiguamente la casa 6, ¿no? Los servidores del rey, los sirvientes del rey, que serían los empleados públicos, los empleados del Estado, los empleados del gobierno. Entonces, yo creo que cuando Urano entra a una carta, más una carta en una casa tan sensible en la astrología mundana como es la casa 6, que toca la cuestión del empleo y de la gente que tiene miedo de quedarse en empleo, esto trae también, como siempre, como un miedo, un susto, entonces cuando aparece Urano, siempre lo que hace, el sistema, cuando aparece un Urano fuerte, lo que hace es refuerza a Saturno, ¿no? Vamos a asegurarnos de que este Urano no nos pueda cambiar nada, entonces se vuelve conservador y empieza a poner como defensas para ese cambio que es inminente. Por supuesto, después Urano no le importa nada a Saturno, Urano está para destruir a Saturno. Entonces, por más defensas que le ponga uno a ese cambio uraniano, y uno cuanto más se niega a cambiar, más fuerte es el cambio uraniano y más revoluciones, más rompe todo, ¿no? Saturno está transitando por la casa 3. La casa 3 en la astrología mundana tiene que ver con la educación y sobre todo con la comunicación, los medios de comunicación. Puede ser que esto marque también un aumento con Saturno ahí de contenidos que tienen que ver más con una ideología conservadora, como la que quiere poner Trump, ¿no? Es decir, como que el discurso público se vuelve más conservador con Saturno ahí. También puede haber restricciones o censuras o limitaciones en los contenidos, ¿no?
Pero es interesante que ese Saturno está siguiendo de cerca a Neptuno y pronto va a pasar, digamos, este año también Saturno va a llegar a Aries, ¿no? Entonces va a ingresar a Aries y va a tocar el bajo cielo o el fondo del cielo de los Estados Unidos, la cúspide de la casa 4. Entonces cuando pasa Neptuno, idealiza algo, es muy interesante porque si enseguida viene Saturno, ese Saturno funciona de alguna manera en forma opuesta a Neptuno, donde Neptuno idealiza y nos lleva hacia el plano superior, al plano de la trascendencia y la espiritualidad. Saturno nos baja de un ondazo y nos pone los pies en la tierra y dice, a ver, bueno, todas estas ilusiones que vos tenés con respecto a este tema, cuáles cosas son verdad o cuáles no. En ese sentido, Saturno funciona también como lo que sería el principio de la realidad, ¿no? Entonces, dice, a ver, ¿qué hay de real y qué no hay de real en estas idealizaciones? Entonces, cuidado que todo ese sentimiento, digamos, tan exacerbado de nacionalismo, de idealización de lo nacional y de la tierra y de la gente y las costumbres americanas, en algún momento puede cuando ingrese Saturno ahí va a ser puesto de alguna manera como diciendo, bueno, ¿qué hay de verdad en esto y qué parte es una idealización estúpida y nada más, ¿no? Júpiter está transitando, también está angular, ¿no? Hay un par de planetas angulares, ¿no? Podemos ver a ese Neptuno bien angular y Júpiter angular. Y Júpiter está transitando, bueno, está haciendo conjunción al Urano de los Estados Unidos, pero también está haciendo conjunción a lo que sería el descendente, ¿no? Es decir, la cúspide de la casa 7, y al estar en el descendente, bueno, marca, es decir, Júpiter es el planeta de la buena fortuna, ¿no? Entonces marca dos cosas, que por un lado en las alianzas o en los aliados hay expansión y buena fortuna en las alianzas, ¿no? Que eso es una manera de verlo, pero también la casa 7 es la casa de los enemigos, y Estados Unidos tiene muchos enemigos. Es un país, yo decía en otros videos, que se define mucho a partir de quién es el enemigo, ¿no? Piensen en la época de la Guerra Fría, que nosotros somos el bien contra el imperio del mal, que es la Unión Soviética. Y entonces Júpiter en la casa 7 puede a veces dar paradójicamente una especie de paranoia de que los enemigos están en el mejor nivel, ¿no? De que los enemigos están en su mejor momento, que enfrentamos enemigos muy poderosos en expansión. El enemigo está en expansión, Júpiter, ¿no? El enemigo es muy rico, tiene muchos recursos, ¿no? China o lo que sea. Entonces nosotros tenemos que frenarlos de raíz, ¿no? Bueno, tenemos que enfrentarlos porque tenemos que preparar para un enfrentamiento duro, porque nuestro enemigo viene, digamos, tiene las cartas para ganar, ¿no? Y esto puede hacer en un país que está pasando por delirios paranoicos, puede ponerlo más paranoico, ¿no? Un Júpiter en casa 7, o en la cúspide del descendente. Y después podemos ver que este Marte espantoso que estamos teniendo en estos tiempos, que es un Marte en el signo de caída, retrógrado, y en oposición a Plutón, está haciendo conjunción al Mercurio de los Estados Unidos, ¿no? El Mercurio de los Estados Unidos es partil, está en los 24 grados de Cáncer, y Marte va a estar retrógrado en los 24 grados de Cáncer. Esto me parece muy importante, y esto marca también que, bueno, esa agresividad que hablábamos miren el video anterior, que yo hablaba de que el pueblo, porque este Marte cae en el bajo cielo de la inauguración de Trump, entonces esto marca que hay una gente muy enojada, ¿no? Y mucha agresividad y mucha crispación en una buena parte del pueblo, es decir, ya sea producto de la victoria de Trump o como causa de la victoria de Trump. Bueno, vamos a tener esa energía. Mercurio tiene que ver con el discurso público, las cosas que se dicen, las declaraciones, los medios, las redes sociales. Es decir, todo un discurso por unos años muy agresivo, de mucho enojo, de mucha crispación, ¿no? Y ya lo dije, fíjense que ese es un Marte que está en Cáncer, entonces es un enojo digamos, está retrógrado, tiene que ver con una cuestión muy que tiene que ver con los afectos, con los sentimientos, ¿no? Es decir, yo estoy enojado porque me siento frustrado y siento que las cosas me están yendo mal y ni siquiera sé qué es lo que pasa, pero estoy enojado, entonces expreso mi enojo, ¿no? Mercurio, Marte. Y va a haber mucha
expresión, digamos, de ideas muy agresivas, ¿no? Tanto creo que por las redes sociales como por parte de la presidencia, ¿no? De los políticos, y ideas, digamos, muy de mucha discusión, mucha gente peleándose con todo el mundo. Esto es algo que, bueno, ya se puede ver, ¿no? Bueno, ese Marte encima está tocado por Plutón. Cuando Marte está tocado por Plutón está exacerbado. Yo siento que si no gano la discusión, si Marte tocando a Mercurio, Marte en Cáncer, en caída, en retrógrado, tocando a Mercurio, opuesto a Plutón, yo siento, digamos, estoy enojado y siento que tengo que, para que se me pase el enojo, tengo que ganarle una discusión a alguien, callarle la boca a alguien, ¿no? Y gritar más fuerte que otro mi enojo, ¿no? Es un poco eso, y eso es algo que también está haciendo en algún punto Trump, ¿no? La Luna está en conjunción al Saturno de los Estados Unidos, entonces, bueno, si bien es la carta de la lunación, la Luna no es un tránsito porque cambia todos los días, es interesante que haya un contacto entre la Luna y Saturno en la inauguración, porque esto marca en la jura de Trump, ¿no? En la asunción, porque esto marca también esta idea de que la gente votó a Trump porque siente como que una escasez, ¿no? Es decir, como que ahora si vienen tiempos de ajuste o de perder, de empobrecimiento, digamos así, entonces lo voto a Trump para que Trump haga los Estados Unidos grande de vuelta, ¿no? Bueno, la carta que estamos viendo ahora es lo que se llama la carta de las profecciones anuales. Recuerden que las profecciones anuales es una técnica que dice que cada año de alguna manera se activa una casa astrológica. En este caso tenemos que en el 2024 Estados Unidos comenzó un año de casa 9 regido por el Sol. Esto es interesante al estar regido por el Sol porque hubo un cambio presidencial y se eligió a una persona, bueno, con ascendente Leo como Trump, ¿no? Que brilla mucho, que ocupa mucho el centro, ¿no? Y además que el Sol está en conjunción a Plutón cuando él jura, ¿no? Entonces cuando él asume la presidencia, entonces va a ser un presidente como que va a girar todo, él va a pretender que gire todo alrededor de él, ¿no? Un año de Leo. Y bueno, siempre que es un año de Sol es un año de Leo. Y es un año de casa 9, y esto es interesante porque el año de casa 9 nos dice que por un lado va a ser importante cuestiones que tengan que ver con el extranjero. Fíjense que Trump quiere cortar, digamos, tiene todos planes muy ambiciosos con la política exterior, digamos, redefinir toda la política exterior de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, esta cosa de que Groenlandia tiene que ser parte de los Estados Unidos, voy a cambiar el nombre al Golfo de México, todos esos detalles, pero hay un foco en el exterior, los extranjeros, vamos a hacer el muro contra los extranjeros, vamos a empezar a echar a los inmigrantes porque son extranjeros, ¿no? Casa 9. Y por otro lado, la casa 9 tiene que ver con cuestiones ideológicas, ¿no? Es decir, la filosofía, la cosmovisión, incluso la religión, ¿no? Entonces, como bueno, vamos a imponer una ideología que es mucho más, venimos de 4 años de gobierno demócrata, que es un gobierno, digamos, más ideologizado, podríamos decir de centro izquierda, entonces vamos a poner valores mucho más tradicionales y más conservadores, ¿no? Que es lo que suelen hacer los republicanos. Así que, bueno, eso es un poco la temática que está viviendo los Estados Unidos, ¿no? Me parece muy fuerte esto de los extranjeros porque hay mucho debate acerca de cómo se relaciona Estados Unidos con el mundo, qué vamos a hacer con China, tenemos que dejar comerciar con China o no, tenemos que dejar incluso que los productos de México y de Canadá entren sin arancel, como hay un acuerdo de libre comercio, tenemos que desconocer el acuerdo de libre comercio, etcétera. Bueno, amigos, creo que vamos a ir parando acá. Quería mostrar un poco los tránsitos que está viviendo los Estados Unidos para entender mejor lo que está pasando o lo que va a pasar en este nuevo periodo de Trump. Creo que el tránsito más importante es este Neptuno angular que está de plena cúspide de la casa 4, en pleno bajo cielo de la carta de los Estados Unidos, que trae toda esta cosa de mucha... bueno, de mucho nacionalismo, de mucha cosa de defender nuestra tierra, defender nuestras fronteras, defender nuestro modo de vida, ¿no? Y creo que también es relevante bueno, los transpersonales son siempre relevantes, ¿no? Es decir, el Plutón que está haciendo, digamos, que acaba de hacer su retorno y que, bueno, va a hacer conjunción con la carta de asunción del primer presidente, ¿no? Entonces esto marca quizás una gran transformación en todo lo que es el sistema político de Estados Unidos, porque en el sistema político se crea
cuando asume el primer presidente George Washington, ya lo decía, en 1789. También el ingreso de Urano en la casa 6. Urano en la casa 6 dice es hora de reformar el empleo, los sistemas de trabajo, ¿no? Y bueno, mucha gente tiene este temor con Urano en la casa 6 nos dice que, bueno, que nos siempre trae miedo a que, bueno, va a pasar algo inesperado y yo me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces tenemos que intentar evitar esto. Así que bueno, amigos, vamos a parar acá y les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y bueno, les pido que si les gustó me den un me gusta y que bueno, se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, toquen la campanita, todas esas cosas y bueno, nos vemos en el próximo video, muchísimas gracias.